Bien, pasa a todos hermanos. Vamos a compartir en esta hermosa mañana de este día santo, reposo del Señor, acerca de un tema que es muy importante y también hermanos debemos de nosotros conocerlo, aunque creo que tal vez ya lo conocemos, tal vez sea un repaso en la meditación, pero que es muy importante por el hecho de que si todavía quedan algunas cosas de acuerdo al tema que vamos a ver, pues que sean expulsadas de nuestras vidas. Vamos a hablar de un tema de que es muy famoso a nivel mundial y que de repente inclusive está hasta en la parte religiosa. Y por eso nosotros debemos prestarle atención para que no estemos dentro de ella. Y es sobre las supersticiones. Yo me di la tarea de buscar tanto en un diccionario secular como un diccionario bíblico el significado de esta palabra, supersticiones. Según el diccionario secular, pues supersticiones es una creencia extraña a la fe religiosa, una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y según el diccionario bíblico, es la desviación del sentimiento religioso y que se basa en una fe ignorante de objetos que dicen tener poderes mágicos. Entonces, con estas dos hermanos, como lo que llamamos de interpretaciones, tanto lo que es la parte secular y bíblica, vamos a arrancar entonces el mensaje, leyendo primeramente en lo que dice Deuteronomio, como ustedes vieron en el link, pues ahí aparece este pasaje, Deuteronomio capítulo 18, y vamos a leer el verso 10 al 12. Nos dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Por qué este pasaje? Porque según la definición de la palabra, a mí me habla, según los diccionarios, de que es contrario, la superstición es contrario a la fe religiosa y que también se basa en objetos o en cosas que supuestamente tienen poderes y que son mágicas. Y según Deuteronomio le hablaba al pueblo y nos habla a nosotros que debemos de apartarnos de aquellas cosas que van en contra de la fe de Dios. Y en este caso vemos aquí adivinación, vemos, como dice aquí, a los agoreros, que también busqué una pequeña definición de lo que es agorero. Agorero es algo que anuncia los males o desgracias, pueden ser personas o aves también, según lo que significa el agorero. Y el sortílego, que no estoy seguro si estoy pronunciando bien la palabra sortílego o sortílego, creo que sortílego, es la adivinación con artes mágicas. Entonces me doy cuenta de que lo que la palabra del Señor me está hablando es de las supersticiones, porque va en contra a la creencia verdadera o a la fe verdadera y va en contra a la razón por el hecho de que se cree no en Dios, sino que se cree en cosas extrañas, en cosas que van entonces en contra a nosotros. Entonces con esto, hermano, yo predicaba en una ocasión en la congregación aquí en Omoa acerca de este tema y me gustaría compartir con ustedes lo que compartí con ellos en una ocasión y es que hice justamente un listado corto, un listado muy corto sobre lo que son las supersticiones, hablando, hermano y hermana, en el siglo XXI, hablando en nuestra era, en nuestra época, siempre y cuando usted lleve en mente el significado de la superstición, lo vamos a basar entonces
al pequeño listado que yo justamente hice. Bien, una de las cosas que se cree no solamente en el mundo secular, sino también en el mundo religioso, que esperamos que la iglesia de Dios no esté involucrada en esto, o que si lo está, pues seamos de esas personas que aceptemos en alguna medida y podamos desechar todo aquello que va en contra de lo del Señor. Se cree bastante, hermano y hermana, que cuando una mujer está embarazada y si ve a un eclipse, pues el niño se quema. El bebé se quema, inclusive hasta existe la posibilidad de que muera. En las Sagradas Escrituras no encontramos un párrafo que nos explique esta creencia de que si es verdad, de que si una mujer no se pone una cinta roja cuando está embarazada y que si ve un eclipse, su hijo se va a quemar o va a morir. Entonces, para que usted note entonces, hermano, y sobre todo a las hermanas que están acá, de que realmente esta ha sido una creencia contra la razón. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, ¿en quién confía usted? Ahora, si las Sagradas Escrituras a mí me dijeran, si la mujer sale en un eclipse y no anda una cinta roja, su hijo se va a quemar, ya sería un mandato bíblico en el que yo debería de creer. Pero en este caso estamos hablando de aquello que va en contra a la fe verdadera. Y en este caso se convierte en una superstición. ¿Por qué? Porque por el hecho de que va en contra, entonces, a las cosas verdaderas o a la fe verdadera. De repente, vendrá una mujer y me va a decir a mí, no, pero es que a mí me salió, yo vi un eclipse y justamente mi hijo nació quemado. Bien, recuerde algo importante. Allá las palabras del Señor dice que a todo el que le cree es posible y aquel que pone su fe en algo oculto, en algo que va en contra a la parte religiosa o en contra a todo, existe la posibilidad que se le cumpla. Yo no tuve ningún temor, de mi esposa igual, crecimos creyendo en aquel verdadero y por lo tanto mi esposa no tuvo necesidad de colocarse nada. Salimos a pasear con cuando había eclipse y nada por el estilo y mi hijo nació completamente bien. Entonces, ¿vendrá a ser esto? Por supuesto, algo en que de repente debatir. ¿Por qué? Por el hecho de que muchos le van a decir a usted de que sucede o de que pasa. Pero bien, recuerde que simplemente estamos comparando lo que la Sagrada Escritura nos dice a lo que nosotros creemos o podemos confiar. Está también aquello, hermano y hermana, entre la lista y que le entra mucho temor a la humanidad cuando se quebra un espejo. ¿Por qué? Porque se ha creído hasta el día de hoy, y vuelvo y repito, aún hasta en el mundo religioso, que aquel que se quiebra un espejo tendrá 7 años de mala suerte. Bueno, que a mí me busque un pasaje a alguien en la Sagrada Escritura y que me diga que ahí está. Solamente así podría creer. Entonces, si esto va en contra a lo que el Señor a mí me ha enseñado, ¿por qué creerlo? Y por ese motivo, para mí se convierte en una superstición, algo que va en contra a la fe verdadera, porque pongo mi confianza en algo que de repente no está escrito. Con esto, yo no quiero sobrepasarme a lo que la Sagrada Escritura dice, porque el mal existe, por supuesto que sí, pero hablamos entonces de las supersticiones. También que pasar debajo de una escalera, justamente, pues, acarrea de repente algunas cosas, inclusive, según lo que pude investigar un poco de esto, la escalera forma un triángulo con la pared donde esté sujetado, donde esté sujetada forma un triángulo, y habla un poco acerca de la doctrina romana. Hablo de la Iglesia Católica, que ellos representan eso con la Divina Trinidad que ellos creen. Entonces, para que usted se dé cuenta de que hay cositas que nosotros de repente podemos desconocer y es muy importante investigarle cuál es su origen, para que de repente no vayamos a creer en algo que vaya en contra de la fe verdadera.
Bien, hay algo, hermano y hermana, que es famosísimo y es el cordón rojo en la mano de un bebé recién nacido. ¿Por qué motivo? Porque se habla de que alguien lo puede ojear, de que alguien puede entonces con su vista, hermano y hermana, afectar a aquel bebé a un grado que aquel bebé pueda entrar en un problema tan grande que necesita, oiga bien, no de un médico, no de ir al doctor, sino de ir a un brujo, de ir a una persona que supuestamente tiene que pasarle un huevo como un acto de brujería, hermano, y expulsarle ellos. Y la pregunta sería, ¿qué poder tiene ese cordón rojo para que nuestros hijos estén cubiertos y que nada malo acontezca? O sea, lo que quiero darle a entender es que muchas madres lamentablemente están creyendo en un cordón rojo y no creen en Dios, aún dentro de las congregaciones. Es lamentable cómo pueda suceder esto teniendo nosotros a nuestro lado al Todopoderoso y creer que un cordón rojo es el que va a librar a mi hijo de que alguien pueda causarle un daño. Y como es posible también, hermano y hermana, que alguien tenga tanto poder con su vista como para causarle un daño justamente a un bebé. En una ocasión en mi trabajo, yo veía a un bebé tan bello justamente con una mujer y yo tuve la dicha de verlo y le dije, qué bebé más hermoso. Ella me dijo, no, ahora me lo tiene que chinear, porque qué tal que usted es ojo fuerte. Bueno, y empezó. Yo le dije, yo tengo los ojos más dulces, le digo, más bien, el niño se endulzó cuando yo lo vi. O sea, yo lo que quiero entender es que tanto el mundo religioso como el mundo secular cree en cosas que van en contra de la razón. ¿Por qué en contra de la razón? ¿Qué es el significado de superstición? Porque que me diga a mí quién inventó ese cordón rojo para librar a un niño justamente de ello. O sea, que ese cordón tiene más poder que Dios. También, hermano, está aquello sobre las mariposas negras, las asocian a la muerte y a la mala suerte. Hermano y hermana, yo le pregunto a usted que nos va a escuchar después por medio de esta predicación y aquellos que estamos escuchando ahorita, y respondamos nosotros dentro de nosotros. Ya creyendo en Dios, nosotros hemos tenido miedo cuando vemos una mariposa negra que anda dentro de la casa. Ay, no, es que va a llamar la mala suerte y espantan a la pobre mariposa, inclusive hasta las matan. ¿Por qué creer en ello? ¿Por qué creer en eso? Entonces, debemos de nosotros aprender, hermano y hermana, a depositar nuestra confianza en realmente de aquel que todo lo puede. Otra de las situaciones, hermano, es sobre los búhos, sobre las lechuzas, porque se supone, según la creencia, de que son aves de mal agüero. Consideramos nosotros, sí, hermano y hermana, que son aves inmundas, por supuesto. En las Sagradas Escrituras encontramos sobre las aves, sobre los animales que son inmundos, ¿verdad? Que el Señor lo hizo para poder nosotros definir entre lo limpio y lo no limpio. Pero de ello, a crearse una idea en un tiempo, como se señalaba, de que los búhos son brujas y que puede suceder todo esto, yo lo creería más como una superstición. Y recuerde, las supersticiones, según lo que estamos viendo aquí en el libro de Deuteronomio, se daban desde el tiempo antiguo. Estaba la adivinación, están los brujos. Como vuelvo y repito, el mal existe. Yo lo que quiero que entendamos es que son cosas que van en contra de la fe verdadera y que por eso no podemos creerla nosotros. Para de repente darme a entender un poco de lo que quiero, hermano y hermana, que entendamos. Recuerde, el mal existe, los demonios existen, Satanás existe, para que no vayan a creer de que entonces yo estoy hablando de que no existe nada malo, no. Hablo de la superstición que es contra la fe. Y ahí me disculpa si redondeo en esto para que nosotros no creamos
en que cosas como estas nosotros podemos abocarnos y creerlas. ¿Entiende, verdad? Y fíjese que hoy en este mundo en el que existimos, pues existe algo muy famoso dentro de las redes sociales. Dentro, hermano, dentro de este mundo de tecnología en el cual estamos involucrados, pues aquí estamos utilizando una plataforma. Y esta plataforma es de la tecnología que este mundo ha presentado, pero nosotros la estamos utilizando para algo bueno, como debería de ser. Pero vea lo que le voy a explicar. Y usted dirá a sí mismo o a sí misma, hermana, si de repente no le ha caído este mensaje, usted lo ha reenviado. Y póngale muchísima atención. A mí me han caído muchos mensajes a través de mi cuenta de Facebook o a través de mi cuenta de WhatsApp de que si yo no reenvío un mensaje el cual a mí me enviaron, me va a caer la mala suerte. ¿Está entendiendo hacia dónde vamos encaminados entonces? ¿Qué pasa, hermano y hermana? Vea, ¿qué pasa si yo reenvío este mensaje? ¿Qué pasa? Estoy entonces creyendo que es verdad de que si yo no lo reenvío, a mí me va a caer la mala suerte. O que si yo lo reenvío, a mí me va a caer bendición por reenviar ese mensaje. Hermano, no es así. O sea, las supersticiones han alcanzado un grado que se han involucrado aún en la tecnología. Y el detalle es, ¿estamos siendo nosotros participantes de esto? ¿Nos estamos involucrando nosotros en esta cuestión de creer en algo que va en contra de la razón, en contra de la fe verdadera que el maestro y en toda su palabra nos ha enseñado? Y esto solamente son algunas pequeñas cosas. Recuerde que son muchísimas las supersticiones que existen en la actualidad y que debemos de nosotros comprenderla y entenderla cada una de ellas y buscar su origen para no caer nosotros en un problema, para que de repente nosotros, hermanos y hermanas, no vayamos a involucrarnos. Ahora, cuál ha sido, perdón, la sugerencia del Eterno siempre para sus seguidores? Vamos a leer a continuación entonces algunas sugerencias que el Eterno nos da con respecto a este tema para que nosotros, hermanos y hermanas, le pongamos y le prestemos muchísima atención. En el libro de Jeremías, vamos a buscar Jeremías en el capítulo número 10. Jeremías, capítulo número 10. Y vamos a leer acá a continuación el verso número 2. Jeremías, capítulo número 10. Y vamos a leer el verso número 2. Vea lo que nos dice. Así ha dicho el Eterno. No aprendáis el camino de las gentes. ¿Está escuchando? ¿Está leyendo? No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las gentes las teman. ¿Está escuchando, verdad? Aunque la gente las tema. En este mundo en el que estamos, las personas, como habla aquí la gente, las naciones, ¿verdad? Enseñan muchas cosas, enseñan muchos caminos, caminos que nos van a llevar a negar la fe verdadera. Porque desde el hecho de que nosotros participemos en algo como esto, es que vamos entonces en el camino de la gente. Vamos creyendo en lo que las gentes mencionan, en lo que las naciones mencionan, que nos podemos convertir entonces aquellos que creemos en alguna superstición y con esto negamos, hermano y hermana, la fe, negamos la fe verdadera. El Señor nos recomienda entonces que no aprendamos ese camino. Recuerde que cuando hablamos del camino de la gente, aquí no está diciendo de las supersticiones serán algo pequeño. Los caminos que las naciones enseñan son muchísimos, es extenso. Pero como estamos hablando de este tema y nos involucra en esto, es necesario no aprender y no creer que vuelvo y repito, posiblemente esto haya sido algo enseñado de nuestras generaciones pasadas.
de nuestros bisabuelos o tatarabuelos tal vez, porque creían en muchas supersticiones y que han venido sembrando de generación en generación, que inclusive está involucrada aún en nuestras congregaciones. Pero que es algo que hoy el Señor nos dice que debemos de apartarnos. Veamos primera de Timoteo, en el capítulo número 1. Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, y vamos a leer el verso número 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, y el verso 4 nos dice lo siguiente. Lea conmigo o escucha. Verso 4. Capítulo 1 de Primera de Timoteo. Permítame porque estoy en Tesalonicenses. Por eso no me cuadraba. Hoy sí. Primera de Timoteo, capítulo número 1 y el verso 4 dice. Ni presten atención a las fábulas, ni las genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, oiga, que es por la fe, que, perdón, voy a volver a repetir pasaje. Ni presten atención a las fábulas ni a las genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que a la edificación de Dios es por fe. O sea, estas creencias, hermano, y estas genealogías, estas fábulas que involucran un sinnúmero de cosas, lo que crea son cuestiones o cuestionamientos justamente a la edificación de Dios. Y por eso al final dice, así te encargo ahora, le decía el apóstol a Timoteo, a no creer, hermano y hermano, en nada de lo que estas generaciones o estas naciones puedan querer sembrarnos y que vaya en contra de la fe. Porque estamos hablando justamente de defender la creencia de aquel que vino a darnos justamente a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a entregarnos algo verdadero y no es posible que nosotros ya siendo conocedores nos involucremos en algo como esto. El Señor nos aconseja hoy que no prestemos atención a nada de cualquier fábula. Por supuesto, este término va mucho más allá de lo que yo estoy hablando, igual la genealogía va mucho más allá de lo que yo pueda explicar un poquito en esta hora, pero que involucra también a las supersticiones. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya a generar una cuestión o un cuestionamiento a la fe verdadera vendrá a convertirse en esto, en algo que debemos de desechar, en algo que no puede ser parte de nuestra vida como creyente, porque entonces seremos tachados. Entonces, hermano y hermana, es muy importante que le prestemos atención. Veamos ahora Colosenses, un poco más atrás, en el libro de Colosenses, capítulo número 2. El tema de esta oportunidad, hermano, no va a ser un tema muy extenso. Realmente me quise ir a lo más conciso, a lo más práctico, porque igual es un tema de que la mayoría de la cristiandad lo conoce y al momento que escuchen esta predicación, no solamente los que estamos en estas plataformas, sino aquellos que lo van a ver a través de mensajes enviados por WhatsApp o en plataformas como YouTube o Facebook, son personas que de repente ya han escuchado hablar de esto, porque recuerde de que el evangelio ha sido transmitido por muchas maneras. Uno de una manera torcida, otro de una manera verdadera, pero el evangelio ha sido involucrado y por eso las Sagradas Escrituras han sido el libro más vendido y uno que no pasa de moda. Entonces, primero Colosenses, perdón, capítulo número 2 y el verso 4 nos dice, y esto digo, ustedes pueden leer el contexto. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas pueden ser, hermano y hermana, acerca del evangelio, personas que de repente malinterpretan y nos quieren enseñar otra cosa, pero también tiene que ver con el tema al cual estamos hablando. Porque si usted justamente empieza a indagar sobre estos temas, usted va a encontrar personas en el mundo religioso que creen en esto y que van a encontrar manera de explicarle a usted de que esto no es algo que va en contra de Dios.
No es algo que va en contra de Dios. Entonces, para que veamos de que también habrán personas que con palabras elocuentes o persuasivas, como dice acá, nos tratarán de involucrar aquellas cosas que van en contra de la fe. Y eso es lo que tratamos en esta hora de explicar, de intentar nosotros cada uno de hacer ese esfuerzo a no creer en nada, absolutamente nada que vaya en contra a la voluntad del Señor. También en Efesios, vamos a leer un poco más atrás Efesios capítulo 4 y el verso número 22. Efesios 4 y el verso número 22 nos dice, así que esto ya es, hermano y hermana, para nosotros que somos conocedores, para nosotros que ya creemos en el evangelio verdadero de Cristo, para todos aquellos que van a escuchar y ya son conocedores o que quieren en este momento tomar esa decisión de entregarle sus vidas al Maestro. Dice, hermano y hermana, en Efesios capítulo 4 y el verso 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir y el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Hermano y hermana, esa pasada manera de vivir, ¿qué involucra? Involucra cuestiones de fiestas paganas, tradiciones, cosas culturales que vayan en contra del Señor. Y también involucra las supersticiones, porque son cosas que de repente aprendimos no por las Sagradas Escrituras, sino por aquellos que nos enseñaron, hermano y hermana, justamente estas cuestiones que ahora vienen a ser en contra de la fe verdadera y que ahora que la sabemos, debemos de enseñársela a alguien más. Y por supuesto sé que lo han hecho, pero que debe ser un recordatorio en nuestra vida para que cuando llegue a nuestras vidas algo que vaya en contra de la fe y que sea una creencia extraña en contra de la razón, inmediatamente identifiquemos esto como una superstición. Y por eso justamente lo mencionaba aquí el apóstol a los Éfesos. Dejen, dejen ese hombre viciado, viciado a cosas de error. Y como vuelvo y repito, es una enorme lista de cosas a lo cual podemos haber salido o que estemos y que debemos de desechar en nuestra vida. Para culminar la enseñanza, vamos a leer qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que nos enseña la palabra del Señor por medio del proverbista, el libro de Proverbios en el capítulo número 3. Vamos a leer algo muy importante que nos ayudará, hermano y hermana, a caer a razón y que usted ya lo conoce bien, perfectamente bien este pasaje. Proverbios capítulo 3, vamos a leer y vamos a ver el verso número 5. Un pasaje corto, pequeño, preciso, hermano y hermana, y muy claro. Fíjate en el Señor de todo tu corazón. Podríamos traducirlo en otra versión. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes o estribes en tu prudencia, en mi prudencia. Entonces, es aquí, hermano y hermana, cuando aprendemos realmente a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que no le agrada. Cuando de verdad ponemos nuestra confianza en Él y no creemos en un cordón rojo y no creemos en que nos va a caer un mal, porque el Señor nos dice acá que no debemos de estribar, hermano y hermana, o confiar en nuestra prudencia o en lo que nosotros creemos o pensamos. Siempre va a ser de esta manera. En la palabra del Señor siempre nos va a aconsejar a que debemos de creer en el Señor y no en lo que yo pienso, creo, me imagino o supongo. Eso vendrá a ser simplemente algo que va a estar en contra de la fe verdadera. Bien, que la gracia del Eterno y la paz de Jesucristo quede en vosotros. Así, con nosotros nuestro hermano Daniel Justiniano, que nos va a despedir con una oración y con la bendición.